Bendiciones. Este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a este programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención. Esperamos ser de bendición para su vida, así como usted lo es para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso nos revele su gloria, traiga gracia y paz en vuestros corazones. Shalom. He aquí vengo. Todavía un poco y no me veréis. Hoy hablaremos sobre la promesa de una presencia permanente de Jesús. La presencia temporal, física del Espíritu Santo como ayudador en el lugar de Jesús hasta su aparición. Estos son los dos temas que vamos a estar hablando el día de hoy. Jesús les habla a sus discípulos tal como Él quiere que se le entienda. Las parábolas son explicadas, las preguntas son contestadas, las señales son visibles y todo tiene un significado. Después de todo lo que Jesús hizo y habló, es necesario entender que Él vino a revelar al Padre, esto es, sus propósitos, su carácter, su forma, sus planes. Era necesario que el Señor Jesús se fuese para que volviese a venir. Al final de su ministerio, cuando ya se había acabado el tiempo y después del anunciamiento de la venida del Espíritu Santo como cumplimiento de la promesa de Dios, Jesús, el Señor, les dice a los discípulos lo que había de suceder en las próximas horas después de su captura y durante su pasión, para que su tristeza se convirtiese en gozo. Juan capítulo 16, versículo 16 en adelante, y dice así la palabra del Señor: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron unos a otros lo siguiente: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis. ¿Y por qué voy al Padre? ¿Qué quiere decir eso? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Aleluya. En este pasaje, Jesús les habla a los discípulos que no estaría visiblemente presente como hasta el momento, pero que después que fuera al Padre, le volverían a ver porque se haría visible a sus discípulos los que le aman. Dentro del programa salvífico de Yahweh estaba como centro de este plan el nacimiento, el peregrinaje, su muerte y su resurrección, hablando de Jesucristo. Cada una de estas etapas con un propósito específico dentro de ese plan salvífico. 30 años, 33 años tal vez, ¿verdad? Para los conservadores, duró el plan de Dios para con Jesús y en esta tierra. Su nacimiento para el principado, su peregrinaje como ejemplo y mensajero del Padre y la palabra del Padre, su muerte como el sacrificio vicario, redentor, reemplazador, y su resurrección como prueba definitiva
de su mesianidad. Luego tenemos su ascensión, que era para entrar en la presencia del Santo Padre y para su glorificación. Estos deben de estar claros en una cristología madura. Luego está su promesa de regreso, que es lo que nos envuelve y nos toca hoy, que envuelve esta promesa la etapa de rescate de su pueblo del día de la ira de Yahweh y del Cordero. Y la segunda fase es la instalación del reino milenial, donde se cumplen las promesas del pacto abrahámico, cuyos puntos principales son la tierra prometida y la multiplicación de sus descendientes como la arena del mar. Algunos estudiosos no aceptan la teoría del rescate antes de la gran tribulación. Este evento es conocido como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento es más fiel lenguaje bíblico que rapto. Este grupo de personas aseguran que solo hay dos venidas. La primera, que empieza con la encarnación y termina con la ascensión de Jesús, y la segunda venida, que envuelve su aparición con sus ángeles. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Un estudio gramatical de las palabras utilizadas por Jesús y los apóstoles para referirse a estos eventos tal vez no sea contundente, por decir así, en llevarnos a una conclusión, pero sí veremos y estudiaremos los contextos. Entonces podemos ver que sí hay una evidencia suficientemente aceptable del arrebatamiento, tanto funcional como doctrinal. Juan capítulo 16, en su parte inicial, nos habla del Espíritu Santo y su misma venida, y con el Padre, y cómo el Padre daría de su Espíritu Santo para que morase en el creyente, algo que es totalmente inconcebible. ¿Cómo es que un Dios santo, santo, pasaría a morar en un hombre de carne y hueso, expuestos a la decadencia y a la vez en una condición caída encima de esto? Esto es lo que es maravilloso de la obra de Jesús, quien muere para santificarnos, limpiarnos con su sangre y así habilitarnos para recibir la morada del Espíritu maravilloso, el Espíritu Santo de Dios. Jesús, anticipando la pena y el dolor de los discípulos al momento de su partida, su muerte, les consuela antes de esto con la promesa del otro consolador, el Espíritu de Santidad. Y continúa con esta analogía de una mujer encinta que sufre durante el inicio del parto con fuertes dolores, pero que después que nace el niño, el sufrimiento de los dolores es olvidado. Y esta es la analogía a la ausencia de Jesús. Su pasión, su muerte son los dolores, sus dolores. Y después el resultado de su muerte, que es el fruto de esta muerte, que en este caso el niño, y en el caso de Jesús sería cuando vuelva a vernos, y será entonces el gozo más maravilloso que no cesará. El fruto de esta resurrección, de esta muerte y de esta resurrección, es también la habilidad ahora, legalmente, por la justificación, de podernos atraer a Él mismo, santificados por el Espíritu. Porque todo lo que se acerca a Dios necesita ser santo. Y en este día también habrá un esparcimiento del conocimiento de Dios por toda la tierra. Hay otro beneficio de la ascensión de Jesús al Padre, y es el ministerio intercesor. Hay que aclarar que este ministerio, servicio, es único
Jesús intercede ante el Padre y el Padre en su nombre concede las peticiones de los justos para que nuestro gozo sea cumplido en él. Un gozo que se magnificará muchas veces más en el día de su venida o de su aparición, podemos decir. Esto quiere decir que hay un beneficio inmediato de la ascensión de Jesús hacia el Padre. Juan capítulo 16, versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de su angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiéis al Padre en mi nombre os lo concederá. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Un énfasis aquí en la palabra volveré, palín, una vez más, eso es lo que significa volveré, el griego palín, y la traducción sería una vez más o otra vez. Es un adverbio. Y también significa esto, también, además, de nuevo, es un marcador de añadir una idea que implica la repetición. ¿Cuál es la repetición? Volveré a veros, o los volveré a ver, o volveré a estar con ustedes. Por otro lado, también la palabra volveré puede ser un marcador que es un contraste, como vemos en Mateo capítulo 4 y versículo 7 y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 7. Palín. Dentro de este contexto o esta palabra que estamos estudiando hoy, también este volveré es un punto de tiempo que es posterior, que implica la repetición otra vez. O sea, que Jesús, como está con ellos, volverá otra vez a estar con ellos. ¿Quieres volver a servir como esclavos? Gálatas 4:9, el mismo sentido de la palabra. ¿A quién queréis servir como esclavos? Gálatas 4:9. En Juan capítulo 3, versículo 3, otra utilización de esta palabra, volveré, se trata de una obra de teatro sobre los dos significados distintos de la palabra, otra vez o desde arriba. Puede también leerse como a continuación volvió a colocar las manos sobre los ojos del hombre, según Marcos capítulo 8, versículo 25, hablando de Jesús. Y el milagro de sanidad sobre el ciego. Vuelva, no me escorde a nadie, no voy a prescindir de nadie, nadie escapará del castigo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 2, mejor dicho. Otra palabra importante dentro del texto que leímos o que estamos estudiando hoy es ver. Optamonai, ver, hacerse visible. Volveré y estaré con ustedes. Me verán, ver, hacerse visible. Jesús, en realidad, cuando utiliza esta palabra, habla sobre hacerse visible o aparecerse. En Hechos capítulo 1, versículo 3, se utiliza la palabra en este sentido. Ver, visto, percibido, no escondido, sino visible. Entonces fuisteis vistos por más de 500 de los hermanos al mismo tiempo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, hablando sobre la aparición de Jesús durante los 40 días después de su resurrección. Como en otro contexto, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, puede entonces ser representados como hermanos creyentes o
simplemente creyentes. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, nuestra vida es una cuestión de fe y no de ver. También es posible interpretar ver en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, como que significa lo que es visible. Percibir, ver significa percibir mediante la vista o tener el poder de percibir mediante la vista. O sea, claramente Jesús se está refiriendo a su venida como algo visible, podemos entender palpable por parte de los apóstoles o de los seguidores de Jesús, y también podemos inferir de que es similar a la primera venida. En un sentido, el Señor Jesús hace estas declaraciones como personales hacia los discípulos, quienes le verían en un día futuro, no en el día de mañana, no en el día pasado mañana, o dentro de un mes, o dentro de 5 años, sino en un día futuro no especificado. Después del presentarse al Padre, esto es lo que más bien se quiere decir. Voy al Padre, después que me presenta al Padre, vuelvo nuevamente a veros. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque es interesante recalcar de que Jesús no se está refiriendo a volver a estar con ellos después de la resurrección, aunque estuvo con ellos después de la resurrección. Estuvo con ellos 40 días, se le apareció a diferentes personas, incluyendo los discípulos, una y otra vez. Y es más, el último día antes de su ascensión estaba con ellos. Entonces, técnicamente volvió a verlos. Pero no es esto lo que Jesús se está refiriendo cuando dice volveré y me veréis. También dice que el mundo no le verá más, pero que él amase, le vería. Muy interesante esta parte del pasaje, porque también tenemos que tener en cuenta que ¿quién es el mundo? El mundo son aquellos que no creen en Cristo Jesús. Cuando él dice el mundo no me verá más, está hablando de que su ministerio con el mundo finalizó y por ende el mundo no podrá verle en la capacidad que era capaz de verle durante su ministerio. Durante esos 30 años de vida sobre esta tierra, el mundo fue capaz de ver a Jesús. Era más visible durante los últimos 3 años de su vida. Entonces, ¿qué dice? Que el mundo no podrá percibirle más. Más sin embargo, los que le aman sí le percibirán, sí él se le presentará. Pero tampoco es esto su venida, ni tampoco lo que él se refiere, me volverán a ver. Juan capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros, o vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Muy interesante las declaraciones de Jesús acerca de la voluntad del Padre, que es estar todos juntos, como si fuese en un tabernáculo, en una morada, en donde el Padre, el Hijo y nosotros estaremos en el mismo lugar morando. Y esto es solamente posible por medio de ese ministerio maravilloso de Jesús durante esos 3 años de visibilidad. Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y que vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y a él que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús está claramente diciendo que los discípulos de Jesús son aquellos que guardan sus mandamientos, y aquellos que dicen que aman a Jesús, por sus frutos realmente se conocerán. Si aman a Jesús, entonces
Jesús se manifestará a ellos. Hemos aprendido que el Señor Jesús se aparece a los que le aman. Esto es, los que guardan sus mandamientos. La promesa del Espíritu Santo de Dios es condicional a su muerte. Si Él no se iba, no podría entonces venir el Consolador. Era necesario que Jesús no solamente muriese, sino que resucitase y fuera a ser entonces glorificado, para que entonces el Espíritu Santo descendiera sobre los creyentes, sobre el creyente, iniciando entonces una etapa nueva, un tiempo nuevo, un tiempo maravilloso de comunión como resultado con Dios, como resultado de la muerte vicaria de Jesús. Aunque Jesús está ausente visualmente, para muchos el mundo totalmente no sabe, es más, niegan que Jesús existe o existió alguna vez, pero los creyentes que han tenido esa experiencia con Dios saben de que Jesús es real, porque Él se le manifiesta o se manifiesta al que le ama. Él siempre está presente en medio de los creyentes. Dice, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estaré yo. Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, de esta era, de este siglo, el final del dominio del hombre. ¿Qué es lo que quiere decir? Me voy por un poco de tiempo y después vuelvo nuevamente. Si está siempre en medio nuestro. Bueno, si sacamos algo de aquí, es que la condición actual del creyente es temporal y no permanente. Y que Jesús va a estar con el creyente nuevamente en el día que el Padre así lo designe. Pero es plan de Dios, es promesa de Dios. Me voy, pero volveré y estaréis conmigo. Y el gozo que van a tener, nuestro gozo, es entonces y será entonces permanente y no dependiendo de nuestras circunstancias. Querido oyente, querido hermano, es el Espíritu Santo el que habría de llenar el vacío de forma temporal que la presencia física de Jesús dejaría. Pero Él prometió que después de un tiempo le volverían a ver, le volveríamos a ver. Y no se refiere a las apariciones por los 40 días después de su resurrección, ni tampoco se refiere al que estaré con usted hasta el fin del mundo, sino más bien después de que subiese al Padre para ser glorificado, entonces ya está determinado un tiempo para que Él vuelva nuevamente como estuvo en la primera vez. El que verán no es un Jesús crucificado, no es un Jesús maltratado, ni tampoco es un Jesús languídeo o todavía en la cruz, o todavía un bebé, como todavía algunos tienen a Jesús, sino vendrá sin relación al pecado, con una relación al hombre que es permanente. Su apariencia de hombre será permanente, no cambiará esto, pero más bien veremos a un Jesús glorificado con la autoridad del Padre, vestido con toda su gala, con sus muchas coronas y con toda la autoridad y el poder que le ha sido concedido, con toda la autoridad y el poder que el Padre le ha concedido. Esta primera venida de Jesús convertiría el dolor en gozo, y similar a la mujer que da a luz, que pronto se olvida de su dolor una vez que el niño nace. Cuando el creyente se encuentre nuevamente con Jesús, entonces estaremos con Él y será nuestro gozo para siempre. Dios te bendiga.